Bien, Romanos capítulo 9 y leemos a partir del versículo 10. Dice así el apóstol Pablo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no había aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Malaquías capítulo 1 y versículo 1. Profecía de la palabra de Yahvé contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Yahvé. Y dijisteis, ¿en qué nos amasteis? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Yahvé, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí. Y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Yahvé de los ejércitos. Ellos edificarán y yo destruiré. Y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Yahvé está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Yahvé engrandecido más allá de los límites de Israel. Ha pasado ya un mes, creo, desde la última vez que nos encontrábamos con este pasaje en el libro de Malaquías y hablábamos acerca del amor de Dios, lo que esto podría implicar y efectos. Nos introducíamos en el libro y recordábamos que Malaquías es casi la continuación profética de Esdras y de Nehemías, los libros que vimos hace un tiempo también. Después de que el pueblo ha vuelto del exilio, el profeta Malaquías tiene que traer un mensaje o unos mensajes de exhortación. Y a veces no, en sí es mensaje duro que tienen que escuchar. Cuando hablábamos hace un tiempo veíamos tres cosas, al menos aprendíamos algo de esto. Lo extraordinario, primero, que es saber que Dios envía un mensaje y que el Dios nuestro nos quiere hablar. No valoramos lo suficiente el que un Dios como el nuestro no sea un Dios lejano, sino un Dios cercano y un Dios que quiere comunicarse con su pueblo. Y el mensaje que podemos ver en su inicio, en segundo lugar, es que es un mensaje de amor. ¿No sabéis que yo os amo? Y de pronto descubrimos toda la infinitud de bendiciones que tenemos con esta idea de que Dios ama y ama a su pueblo. Pero a la misma vez, en tercer lugar, podíamos ver la exhortación o la queja de parte de Dios de que cómo es posible que vosotros, con toda esa experiencia y riqueza que tenéis, no sepáis que yo os amo, porque como podemos ver en nuestro pasaje, ellos preguntaban, ¿en qué nos has amado? ¿Cuál es la distinción o la diferencia o la señal? Y si
No hay doctrina más grande que saber que Dios ama a hombres como nosotros. No hay pecado más terrible que ignorar el amor de Dios. Ya hemos visto en muchas ocasiones acerca de esta doctrina, la doctrina del amor de Dios, en el que yo quisiera profundizar un poquito más a la luz de estos versículos. En la Biblia tenemos algunos conceptos que son verdaderamente complicados por lo que implica, por la extensión del significado. Uno de esos términos claramente es la idea de amor. Vamos a la Escritura y vemos versículos específicos que dicen Dios es amor. Y de pronto se nos desatan una serie de ideas, de imaginación acerca de Dios como el amante, Dios amor. Y podemos distorsionar como se hace todo ese significado. Es importante que cuando encontremos estos principios o estas ideas tan grandes en las Escrituras, no os limitéis a un solo pasaje, sino que vayáis a todo el texto de las Escrituras para que podáis entender cuál es la Trinidad, por ejemplo, o la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, o acerca de la gloria de Dios, o como aquí se nos señala acerca del amor de Dios. Porque os podréis dar cuenta de cuántos errores se cometen por no entender bien o no dedicar el tiempo suficiente para comprender acerca del amor de Dios. Yo quisiera, en primer lugar, en esta mañana, que habláramos de diferentes errores que se dan, que la gente tiene en nuestra sociedad acerca del amor de Dios. Creo que se van a dos extremos. Dos tendencias que son totalmente opuestas. Algunos pueden llegar y decir, como Dios es amor, ¿por qué me va a condenar? ¿Por qué no va a permitir que yo sea feliz? Y entonces la gente empieza a pensar que cualquier actitud, cualquier comportamiento, sobre todo éticos, va a ser aceptable porque Dios es amor y ama a todos y por tanto no quiere que yo sea infeliz. Y aquí entra todo lo que es el hedonismo, el placer, el deseo de mi felicidad a costa de lo que sea. Y empezamos a ver que, y seguramente algunos de vosotros habéis caído en esa tentación en alguna ocasión, de que queréis ser débiles con respecto a vuestro propio pecado. Buscarle una excusa. ¿Cómo va a ser malo que yo quiera a una mujer aparte de mi esposa, si Dios quiere que yo sea feliz? ¿Cómo va a permitir el Señor esta circunstancia y que yo no alcance este otro objetivo a pesar de otras situaciones? Y empezamos a consentir nuestro pecado con esta idea de que como Dios ama, nos va a permitir cualquier cosa. Y confundimos un buenismo falso con el amor del que habla las Escrituras. Por otra parte, nos vamos al otro extremo y la gente dice, si Dios es amor, ¿cómo es que permite tanto dolor y tanto sufrimiento? ¿Y cómo permite esas maldades que se hacen con los niños o esas injusticias en los diferentes lugares del mundo? Si Dios fuera amor, no permitiría estas cosas. Como estas cosas existen, por tanto, Dios no puede existir. Claro, nosotros tendremos que ir en estos dos conceptos que seguramente se os han planteado en más de una ocasión a vosotros y ver que la Escritura da respuesta a estas situaciones. El amor de Dios no está en contra de la justicia de Dios. Y a la misma vez que Dios ama y ama a sus criaturas, también ama la justicia y la dignidad del ser humano como imagen suya. Y también quiere que la ley que Él ha establecido y que es ley para el bien de la humanidad no sea quebrantada. Hay una cosa que es clara que debéis de tener en mente cada uno de vosotros en esta mañana y siempre cuando os acerquéis a las Escrituras y a este concepto del amor de Dios. No
tienes derecho a ser feliz. No es un derecho del cual nacemos. Es una posibilidad. Y es digno que cada uno de nosotros se esfuerce en ser feliz y hacer feliz a sus semejantes. Pero la felicidad conlleva obediencia y conlleva honra a aquel por el cual nos ha hecho y nos ha dado todas las cosas y es nuestro Creador. Por tanto, cuando tú vas en contra de toda la justicia y todo lo que es digno y todo lo que es bueno, no te sorprenda que haya males en tu vida. Hay otro error que nos dice que Dios ama a todos por igual. ¿No somos todos hijos de Dios? Y con esta idea pensamos que el amor de Dios se expresa o se quiere expresar porque en esta idea el amor de Dios queda impotente, incapaz, de que quiere amar a todos por igual. Pero la Escritura establece de una manera muy clara desde el principio a fin que no todos somos hijos de Dios. Así que si en esta mañana tú estás pensando que por el hecho de haber nacido eres hijo de Dios, te estás equivocando. El ser hijo de Dios es algo que adquirimos, por gracia es verdad, pero por medio de la fe. Somos declarados hijos de Dios por nuestra fe en el Señor Jesucristo. Todos los demás son criaturas. Así que cuando estamos pensando acerca del amor de Dios, no pensemos que el amor de Dios se expresa a todos por igual, puesto que fuéramos todos iguales. No lo somos, no lo sois. Y los que estáis aquí, o sois hijos de Dios por medio de la fe, o sois meramente criaturas, que Dios cuida, pero que no han llegado a ser hijos. Dios no ama a todos por igual. El tercer error que yo quisiera señalar, que es importante, porque si no, no entenderemos este concepto aquí en Malaquías, es pensar que el amor de Dios se gana por los méritos, por el comportamiento. Es decir, que si yo me porto bien, entonces Dios me va a amar más o va a comenzar a amarme. Que el amor de Dios es el resultado de mis acciones. Así que podemos ver grandes hombres y mujeres de la historia que se han esforzado en hacer cosas buenas para poder ganar el amor de Dios. Pero la respuesta de las Escrituras es contraria a esta idea. Dios no tiene por qué reaccionar a tus acciones, a tus posibles buenas obras, o a lo que prevé que tú pudieras hacer de alguna manera. Porque si Dios tiene que reaccionar a lo que tú haces, pobre de ti. Si tú haces un análisis de tu propia vida, sea quien seas, te conozca o no te conozca, si tú crees que vas a merecer por tu esfuerzo el amor de Dios, ¿qué vas a merecer por tus injusticias y por tu pecado? ¿Tendrá que ser acaso una bendición el poder pensar que Dios no va a obrar con respecto a lo que nosotros hagamos? Porque si miras a tu corazón y miras a tu mente, a tus acciones, a tu pasado, seguramente hay muchas más cosas oscuras que cosas de luz. No, el amor de Dios no se gana por tus méritos. No hay un amor general para todos, no todos somos hijos de Dios, no podemos merecer o ganar el amor de Dios, Dios no está obligado en manera alguna a amarte. Ahora bien, fijaros lo que nos dice el pasaje que hemos leído. Versículo 2. Dios hablando a través de su profeta Malaquías. Yo os he amado. Enseguida la reacción sentimental, la pregunta del pueblo es ¿en qué nos has amado? Y entonces Dios responde de esta forma: amé a Jacob y aborrecí
a Esaú, como nos recuerda Pablo en la carta a los romanos. Lo que tendremos que decir en segundo lugar en esta mañana es que el amor de Dios, al menos aquí del que está hablando, es un amor electivo, es un amor selectivo, que Dios selecciona. Conocemos la historia que se nos narra en Génesis y conocemos lo que Pablo está explicando en la carta como hemos leído. Y nos lo está aclarando aquí, en este lugar. Dios decide, de alguna manera, amar a unos y aborrecer a otros. Y si esto es así en el pasado, en la historia, también lo es ahora en medio de nosotros. El amor de Dios del que está hablando aquí es una decisión soberana de parte de Dios. No le mueve nada fuera de sí mismo. No hay nada que pueda influir, que pueda empujar y mucho menos obligar a Dios a amar a nadie. Por mucho de que pudiéramos pensar que vamos a esforzarnos o vamos a intentar conseguir algo, no podríamos hacerlo. Porque Dios, antes de que Esaú o Jacob pudieran hacer algo, decide amar a uno y aborrecer al otro. Es independiente de lo que tú pudieras hacer. Incluso Pablo añade en otra de sus cartas de Primera de Corintios que para que pudiéramos ver la grandeza de este amor electivo de parte de Dios, Dios ha escogido lo más pequeño y lo más insignificante para avergonzar al resto del mundo. Primera de Corintios 1:27. Pensar en cada uno de vosotros en esta mañana, en la situación en la que hayas podido venir, conocimiento que tengas de las Escrituras y la necesidad o no necesidad que puedas sentir acerca del amor de Dios. ¿Eres una criatura de Dios? Y por tanto es verdad que Dios tiene un afecto por todos y cada uno de sus criaturas. Así que tú sales a la calle, al campo, y puedes ver que el sol te calienta y te da su vitamina C. Y dices, el sol es para todos. Y puedes ir al mercado, puedes ir al campo y coger de los productos. Y poder decir que porque Dios ama a todas sus criaturas, produce riqueza en el campo. Y puedes beber de su agua y respirar del oxígeno que Dios ha creado. Y que hay suficiente alimento y hay suficiente provisión para todos y cada uno de vosotros. Porque Dios es bueno y extiende su gracia para todos. Pero en esta mañana, de los que estáis aquí, solamente algunos tenéis un amor especial que Dios ha elegido o ha tomado como suyo, para ti o por ti. No todos tenéis este amor porque dice que a uno he escogido y a otro he rechazado. Esto que yo estoy diciendo no es nada nuevo que nos muestre Luis que haya descubierto o que se haya descubierto en el Nuevo Testamento. Es algo que está constantemente repitiéndose a lo largo de toda la Escritura y que necesitáis tomar tiempo y analizarlo y descubrirlo. Por ejemplo, en un tiempo todo el mundo estaba apartado de Dios, había endurecido su corazón y Dios quiso castigarlos a todos, exceptuando a un hombre con su familia, Noé. Y lo tomó, dice, y fue él quien lo puso en el arca, y fue Dios quien cerró la puerta, y fue Dios quien proveyó de la salvación. Noé no tenía mérito alguno, sino el amor de Dios. En otra ocasión tenemos
a un hombre en una tierra llena de paganismo y de indiferencia, lejos del concepto de Dios. Y de pronto nos dice la Escritura que se oye la voz de Dios llamando a este hombre Abraham. Y le dice, ven conmigo y te haré bendición. Te daré bendición a ti y serás bendición a otros. Y en medio de todos ellos, de toda aquella generación, Dios escoge a Abraham y deja a todos los demás. Y nos encontramos ahora con Jacob y volvemos a ver lo mismo. Antes de que hubieran nacido estos dos hijos, ya Dios ha decidido tomar al pequeño, eran gemelos, pero uno, el primero que nace, sería y el que tendría la primogenitura y todos los derechos, pero en cambio Dios tuerce los planes porque nos dice aquí, nos dice también Pablo, ha escogido al menor, antes de que ninguno de ellos hiciera obra alguna. La elección de Dios se va extendiendo incluso hasta hoy. ¿Por qué? Porque nos dice la Escritura que de entre todos los medios, entre todas las posibilidades, entre todos los caminos, todas las filosofías y todas las religiones que podamos hacer, hay un solo nombre en el cual podamos ser salvos, que es nuestro Señor Jesucristo. Y entonces se levantan multitud de voces diciendo que somos obtusos de mente, que somos fanáticos en las ideas, pero lo único que estamos expresando es lo que está diciendo las Escrituras, que Dios provee o elige a aquellos que están en el Señor Jesucristo y los demás quedarán al margen. Porque Dios escoge a uno y rechaza al otro. Dios provee un medio y rechaza todos los medios. Y tú podrás estar pensando, pero yo me esfuerzo en mi religión. Y fíjate lo honesto que puedan ser otros en su manera de vivir. Y la sinceridad con la que actúan en todos sus actos. Pero la Escritura vuelve otra vez a hablarnos de este amor de Dios que dice, Dios escoge a unos y deja a otros. Sea quien seas en esta mañana y por el hecho mismo de estar aquí, quizá lo que estás sintiendo es este amor especial, electivo o selectivo de parte de Dios. Te ofrezco este amor de Dios, genuino y especial, único, diferente a todos los demás amores que tú puedas sentir y puedas experimentar. ¿Piensas cuán grandes bendiciones es poder tener alimento y vestido cada día? Y cuán bueno es que el Señor te dé salud a pesar de todas las dificultades. Cómo el Señor te protege de las enfermedades que están a nuestro alrededor. Cómo Dios te ha dado bendición en tu mente para tener ideas claras y poder tomar elecciones a lo largo de tu vida. La gran bendición que puedes estar pensando que es tu familia y los que están a tu alrededor. Pero déjame que te diga una cosa. Esto no es nada comparado al amor de Dios para aquellos que son suyos. Porque lo que podemos ver como Dios creador que ama a todas las criaturas es esto, es este mundo y nada más. Y por tanto podrás cruzar a lo largo de toda tu vida y decir, he sentido el amor de Dios como su criatura, me ha protegido, me ha permitido que yo florezca y que yo disfrute y que tenga. Pero es esto y se acabará. Pero lo que nos dicen las Escrituras en este amor especial de parte de Dios para los suyos, es decir, aquellos que ha elegido y escogido en su Hijo Jesucristo, les ofrece un amor como Padre. Y es mucho más extenso y es mucho más profundo. Tendrás que salir de este lugar, sea quien seas, en esta mañana, sabiendo y sintiendo que hay un amor de Dios para contigo. Pero si no tienes el amor de Dios especial como Padre, igual que tuvo ese amor para con Jacob,
estarás perdiendo la más grande y la más extraordinaria de las bendiciones. Por eso te digo, cree en el Señor Jesucristo. Acéptalo a Él como el Señor de tu vida y como tu Salvador personal. Haz que sea el que gobierna tu corazón y tu mente y todas las demás cosas que Dios puede darte, te las dará y te las dará en la eternidad. Tenemos que entender esto porque es fundamental. En tercer lugar, tenemos que decir que este amor de parte de Dios para con los suyos que Él ha elegido es el medio de ejercer su gracia y su favor para con los suyos. Para hablar de este amor, como podemos ver, Dios va otra vez al pasado y les dice aquel tiempo por medio de Malaquías, ir al pasado cuando todavía no erais nada sino una tribu más lejos de Dios y cómo Dios ha ido haciendo y obrando hasta el punto de que ha escogido a Jacob para que pudierais ser de estas 12 tribus. Para hablar del amor tenemos que ir al pasado y verlo. Pero no solamente tenemos que ir a centenares de años, sino que tenemos que ir en este amor soberano y lleno de gracia de parte de Dios antes de que Jacob naciera, antes de que tú nacieras, antes de que el hombre naciera. Porque fijaros lo que dice por medio del profeta Jeremías. Con amor eterno te he amado. Así que tú vas hacia el pasado y podrás ver que no es porque tú asomaste tu hermosa cabecita del cuerpo de tu madre, sino que Dios ya te amaba antes. Que no es por lo que tú seas, no es por la hermosura de tu aspecto, no es por la gracia de tus gesticulaciones, no son por los méritos de tus obras, sino que tienes que ir mucho más allá, cuando no eras, cuando no tenías, cuando no podías ofrecer nada alguno. Desde la eternidad hasta la eternidad. No es que desde el comienzo de Dios, que Dios no tiene principio, sino antes de que tú fueras, antes de que hubiera pensamiento acerca de ti, Dios amó a los suyos y los ha atraído, como dice en el profeta Oseas, con lazos de amor. Los traje con cuerdas. La historia de la Escritura es esto. Has sido un caballo salvaje. Has vivido a tu propia manera, ajeno a todas las cosas de Dios. No has hecho nada, no has mostrado ningún tipo de interés. No te engañes. Tu religión, tus tradiciones y tus costumbres que has tenido son simplemente cosas de nacimiento y de cultura y nada más. No hay ningún mérito o posibilidad de parte de Dios. Si no tenías a Cristo, estabas lejos de Él, pero de pronto Dios, no sabemos por qué razón, lanza su lazo para conquistarte y para atraerte, y te trae con toda su fuerza divina. Los hombres expresamos toda nuestra belleza, entre comillas, para atraer a la enamorada, o la enamorada de lo mismo. Sus adornos, sus maquillajes, su guiñar de ojos, como nos dice también en Proverbios, para atraer al chico. Y podemos ver que expresamos toda nuestra atención o ofrecemos todas nuestras capacidades para atraernos. Pero lo que nos está diciendo este pasaje, y nos dice toda la Escritura en Génesis, es ¿qué tenía Jacob? ¿Y qué tenía Esaú para atraer la atención de Dios? No había nada en absoluto. ¿Qué tienes tú para atraer la atención de Dios? ¿Qué has hecho tú a lo largo de tu vida que pueda llamar su atención para fijarse en ti? Sino todo lo contrario. Tu aspecto no es agradable porque estás manchado desde la raíz por tu propio pecado. Y has caminado
indiferente a todas las llamadas e invitaciones de Dios. Has podido ver todas las señales que te decían que esa no era la dirección y has torcido tus caminos a lo largo de toda tu vida. Piensa no solamente en las acciones sucias delante de los ojos de Dios que es santo. Piensa en todas aquellas palabras que han salido de tu boca y que son una ofensa y una blasfemia a la gloria y grandeza de Dios. Piensa en todos tus deseos y sentimientos y emociones que iban en contra de la moralidad, del carácter de nuestro Dios. Cuán infieles hemos sido, aun a pesar de que sabíamos lo que era digno y lo que no era digno. ¿Y piensas que Dios se iba a fijar en ti? ¿Qué ropa te vas a poner para que Dios pueda extender su mano y su vista sobre ti? ¿En qué lugares vas a habitar que pueda sentir Dios atracción por ti? No hay nada en absoluto. Y cuanto más nosotros intentamos pureza y limpieza, más nos ensuciamos con el pecado que nos rodea. ¡Ay de mí que soy hombre pecador! De labios impuros, que vive en medio de hombres pecadores de labios impuros. No podemos hacer nada por adquirirlo. No podemos hacer nada por ganarlo. Y hay de ti si tú quieres comprar el amor de Dios. ¿Sabes lo que esto se llama? Prostitución. Cuando quieres comprarlo con méritos, con obras, con rituales, con cirios y procesiones, te estás engañando y estás queriendo engañar a Dios. No puedes comprar el amor de Dios. No puedes adquirirlo por nada que tú hagas o que tú tengas. Lo que nos dice las Escrituras es que todo el trabajo es de Dios, que extiende sus lazos, levanta su voz, envía a sus profetas y sobre todo envía a su Hijo Jesucristo, para que sepáis que Dios tiene un amor especial y diferente, y que no es un amor adquirido por obra, sino que es un amor por gracia, por méritos todos del Señor Jesucristo y de nuestro Dios que está en los cielos. Y no hay mérito alguno. Y este amor, fijaros bien, es tan poderoso que a pesar de que nosotros terqueamos con Dios y nos resistimos a su llamada, porque seguramente a algunos de vosotros os ha pasado, os está pasando en esta mañana. Sí, la Biblia dice, pero yo creo, debo hacerlo a mi manera, tengo que tratar otras formas, tengo que ser bueno, tengo que comportarme de manera diferente. ¿No te das cuenta que estás terqueando con Dios? ¿Que le quieres resistir? ¿Crees que tú puedes mejorar lo que Dios ha hecho? ¿Que puedes presentarle algún don más extraordinario que el don que Él ya ha dado, que es su Hijo Jesucristo? Todo lo que tú puedas hacer de esfuerzo y resistir es terquedad y es pecado. Así que te puedes ver en algún momento que el Evangelio te está diciendo, ven pecador, mira lo que te ofrezco en mi Hijo Jesucristo, ven y sé mío. Y Él está extendiendo tu lazo y tú te resistes por causa de tu pecado. ¿No te das cuenta de que hay cosas en tu corazón que todavía te sujetan a este mundo? Que todavía te resistes porque tu amor es infiel y amas otras cosas de este mundo, los dones de Dios, más que amar al dador de los dones que es Dios. Y mientras estás en esta actitud y en esta situación de resistirte, Dios, que ama al pecador por pura gracia, extiende su favor especial para aquellos que Él ha tomado y ha hecho suyos. Y además de esto, tenemos que decir que este amor de Dios especial, que extiende para aquellos que tenéis al Señor Jesucristo o lo aceptáis como suyo, este amor es el medio para dar los más grandes privilegios que puedas imaginar. Es dador de privilegios, de dones en tu vida.
creyente, aquellos que habéis puesto vuestra fe en el Señor Jesucristo, todo lo que eres y todo lo que tienes es por pura gracia. Es porque Dios ama a sus hijos y porque quiere verter bendiciones especiales sobre ellos. Fíjate hacia dónde vas, fíjate cómo haces, fíjate la esperanza. Todo es un regalo de Dios para los suyos, que no tendrías si no fueras de su pueblo. Israel tenía sus privilegios. Cuando Malaquías estaba escribiendo a un pueblo que tenía grandes privilegios. Bueno, ya habían levantado por segunda vez el templo y es el templo donde se expresaba la gloria y majestad sublime de Dios. Y tenían sacrificios que apuntaban a una gracia de parte de Dios para aplacar su ira por causa del pecado. Tenían el privilegio de los dones, de los rituales como pueblo de Israel. Y tenían las Escrituras. Y podían ir una y otra vez a la palabra de Dios para conocer cuál era la voluntad de Dios, mientras las demás naciones estaban todavía en el paganismo. Habían descubierto que había un Dios, Señor, único y verdadero, que había extendido su gracia a un pueblo insignificante como era Israel, cuando todos los demás adoraban imágenes e imaginaciones de hombres. Dios había puesto su gracia en aquel pueblo y podían ver grandes privilegios en el Antiguo Testamento. Los sacrificios, el templo, la ley, los profetas. Hoy nosotros, por ser el pueblo de Dios, tenemos grandes bendiciones que el resto del mundo no tiene. Y no nos damos cuenta o no lo valoramos de manera suficiente. Te levantas en un día como el de hoy y enseguida que abres tus ojos y pones tus pies en los suelos, te das cuenta de que tu estado pecaminoso en medio de los hombres no ha cambiado, que todavía hay ofensa y hay maldad en tus actos, en tus pensamientos o en tus deseos. Pero el Señor Jesucristo nos ha amado y no hay nada ni nadie que nos pueda apartar del amor de Dios que es en el Señor Jesucristo. Así que te enfrentas a un montón de dificultades, pero sabes que estás seguro en el Señor Jesucristo. Pero eres débil, flaco en tus acciones y en tus pensamientos. ¿Quién podrá resistir? Para esto, ¿quién es suficiente? ¿Cómo me voy a enfrentar a este mundo que me rodea tan salvaje y tan ajeno de Dios? Y nos dice la Escritura que para los hijos todos tendremos el Espíritu y que el Espíritu nos acompaña y que nos fortalece. Y aun cuando a veces parezca que podamos quedar mudos o que no tengamos palabras o que nos pueda alcanzar el temor y la vergüenza, el Espíritu de Dios nos puede llenar y nos puede sostener y nos puede llevar a saltar los más grandes de los obstáculos y vencer las mayores de las dificultades. A veces nos parece que no tenemos respuestas, que no tenemos salidas. ¿Dónde podremos ir? ¿Qué podremos tener? Y descubrimos a los pies de nuestra cama, descubrimos en nuestra mesita o en nuestra mesa del salón una vez más las Escrituras y abrimos la palabra de Dios. Y a veces por las lecturas generales que hacemos cada día o a veces porque el Espíritu mueve pasajes concretos en nuestra memoria, descubrimos que ante aquella incógnita, aquella situación que no sabíamos dónde salir, las Escrituras nos ofrecen las respuestas. Y nos damos cuenta que nosotros, sus hijos, tenemos grandes bendiciones, como es el Señor Jesucristo y su obra perfecta y completa, que no puede ser rota. Y que tenemos la presencia del Espíritu en nosotros, que nos llena y nos encamina en todas las dificultades. Y que tenemos esta antorcha poderosa que es las Escrituras, que ilumina nuestra mente y nuestros actos. Y que tenemos la posibilidad de la comunión los unos con los otros. Que tenemos una promesa que es sobre todas las promesas. Que sabemos que la muerte ya ha sido vencida y que no tiene dominio sobre nosotros. Y sabemos que hay un cielo y una gloria que no hemos merecido, pero que se nos ha regalado y que un día podremos estar durante toda la eternidad en la casa del Padre. Estas bendiciones tan extraordinarias
que se añaden a todas aquellas por ser criaturas de Dios, están para aquellos que han sido elegidos en el Señor Jesucristo. Por eso tenemos que enfatizar una y otra vez que cuando hablamos del amor de Dios no hablamos de un amor general, sino de un amor especial, extraordinario, sublime, que solamente podrás disfrutar a partir de este día si tienes la certeza de que su Hijo Jesucristo murió en la cruz por tus pecados. Si sales de este lugar confiando en tus plumas de pavo real, engañándote con insignificantes obras rituales o creyendo que tu sinceridad pobre puede traer algún mérito delante de Dios, vas a la ruina. Pero si en esta hora reconoces que Dios, por gracia, ha extendido su mano para que tú la tomes y seas suyo, podrás disfrutar de esto y mucho más que se nos anuncia en las Escrituras. Amén.